Bien, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Vamos a revisar la parte de la combinación lineal y espacio generado. Bien, como introducción a este nuevo subtema, nos platican eh, lo siguiente. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que todo vector v es igual a, b, c, ¿verdad? Aquí podemos observar nosotros que tenemos identificado, obviamente, a un vector en R3, ¿vale? Bien, recordemos que tanto A, B y C, pues lo identificamos como sus componentes. Este vector también se puede escribir de esta manera. Bien, en la siguiente opción que tenemos expresa el vector v, pero por medio de sus vectores unitarios. Recordemos este estudio, ¿verdad? Desde cálculo vectorial, en donde nos sugerían que I, J y K hacen referencia a un vector unitario, obviamente en la dirección de cada uno de los ejes X, Y y Z. Obviamente, una característica principal es que estos tres vectores unitarios son mutuamente ortogonales. Bien, decimos nosotros que V es una combinación lineal de los otros tres vectores, ¿verdad? Que mencionamos hace un momento, que sería I, J y K. Bien, vamos a estudiar entonces la definición 3, en donde nos sugieren que si definimos, ¿verdad? V subíndice 1, V subíndice 2, V subíndice enésima, pues se tratan de vectores en un espacio vectorial V, ¿vale? Bien, tenemos ahí una cantidad de vectores, pudieran ser 2, pudieran ser 3, 4, 5, 10, n vectores, ¿vale? Y tenemos entonces que juntos estos vectores pues forman a lo que nosotros llamamos un espacio vectorial V. Bien, entonces cualquier forma, ¿verdad?, que yo la exprese como la ecuación número 3, en donde nosotros identificamos los vectores, ¿verdad?, en esa parte, pero también tenemos aquí unos coeficientes, ¿verdad? Esos coeficientes son escalares. Y al realizar esta expresión, ¿verdad? Nosotros llamamos una combinación lineal de los vectores, ¿verdad? Efectivamente, cuando se estudió esto en cálculo vectorial, su profesor o su profesora, pues les comentaba, ¿verdad? Acerca de esta combinación lineal. Bien, aquí solamente fue de recordatorio, vamos a analizar algunos ejemplos. Tenemos el ejemplo 25, en donde nos habla de una combinación lineal en R3. Bien, vamos a observar que si hablamos o si se nos menciona que vamos a trabajar en R3, debemos considerar vectores eh, con esta característica. Es decir, que mi vector, ya sea un vector renglón o un vector columna, deberá de tener tres componentes. Aquí tenemos la primera, la segunda y la tercera. Y nos sugieren que este vector es una combinación lineal ¿de quién? Pues de estos dos vectores, ¿vale? Podemos decir, bueno, que una combinación lineal, de acuerdo a lo que analizamos en la expresión número 3, pues debe de realizarse de esta manera, ¿verdad? Llevando a cabo, pues, un producto, el producto de un escalar con un vector, ¿vale? Bien, aquí podemos observar que efectivamente se cumple esta característica. Si ustedes notan, tenemos este vector aquí y tenemos también este vector, ¿verdad? Incluso le podemos dar nombres, decir que este sea V1 y este sea V2. Y podemos decir que esta A sea alfa, ¿verdad? Y en ese caso tengamos aquí, por ejemplo, beta. Y al tener nosotros esta identificación, sabemos que tendríamos alfa por V1
más beta por V2, ¿vale? Que es lo que hemos desarrollado aquí. Entonces, existen dos escalares, ¿verdad? Alfa y beta, o también lo pueden llamar alfa 1, aquí también lo pueden llamar alfa 2, ¿verdad? Bien, tenemos ahí que este escalar, si es multiplicado por este vector llamado V1, sumado, ¿verdad? En este caso por menos 1, con respecto al vector V2, ¿verdad? Nos conduciría a este resultado, que es menos 7, 7, 7. Entonces decimos que efectivamente este vector, ¿verdad? El primero que nos señalaron, tiene o forma una combinación lineal, pues con estos dos vectores. Y se cumple, pues lo que habíamos mencionado. Ahora, en el ejemplo 26 nos hablan de una combinación lineal de esta matriz, ¿verdad? Tenemos ahí M3. M2, 3. Bien, esta matriz M2, 3, pues hace referencia a la que tenemos aquí, obviamente de tamaño de 2 por 3. Y nos sugieren que esta matriz, ¿verdad? De 2 por 3 es igual a tener aquí alfa por esta matriz más 2 que multiplica esta matriz, ¿verdad? Entonces aquí también podemos observar esta característica que habíamos platicado hace un momento, que hay un escalar que multiplica esta matriz, repito, y este 2 que multiplica esta matriz, lo que demuestra en ese momento que esto, ¿verdad? Se trata de una combinación lineal, ¿vale? Porque observamos que efectivamente corresponde a esta matriz. Bien, entonces aquí nos sugieren que estas dos matrices, ¿verdad? Formando la combinación lineal, es decir, buscando coeficientes alfa o betas también, podemos nosotros encontrar o confirmar que esta matriz tiene una combinación lineal con otras dos matrices, ¿verdad? Bien, el ejemplo 27 nos sugiere algunas combinaciones lineales para P subíndice n, es decir, para polinomios. Si nosotros decimos que P subíndice n, todo polinomio se puede escribir como una combinación lineal de los monomios en este caso. Bien, entonces la combinación lineal para nuestros polinomios son cada uno de los monomios, ¿verdad? Por ejemplo, el 1, x cuadrada, hasta x enésima, ¿vale? Es lo que nos sugieren entonces en este momento. Bien, vamos a observar la definición número 4, que ya nos hablan de la parte del conjunto generador. Y nos sugieren, bueno, para hablar de este concepto, hay que revisar lo siguiente. Se dice, ¿verdad?, que los vectores que nosotros consideremos en un espacio vectorial V generan a este espacio vectorial si todo vector en V se puede escribir como una combinación lineal de los mismos. Es decir, que para todo vector V que pertenece a este espacio vectorial existen escalares, ¿vale? Tales que pues se puede llevar a cabo esta operación, ¿vale? Entonces, es una de las características que tienen estos vectores en el espacio vectorial, es decir, que generan, ¿vale? Estos vectores generan ¿a quién? A nuestro espacio vectorial, ¿vale? Están en esa parte. Bien, obviamente, si todo vector se puede escribir por medio de esa combinación lineal, y eso implica que cada uno de esos vectores, ¿verdad?, pues tenga que ser afectado, multiplicado por un escalar, ¿vale? Entonces, esa sería la definición número 4, que ya nos habla la parte del concepto de conjunto generador, ¿vale? Bien, vamos a analizar el ejemplo 28, el cual nos menciona, bueno, que un conjunto de vectores que generan R2 y R3. Bien, sabemos nosotros que los vectores en R2 serían estos, ¿verdad? Y incluso ahí podemos observar que se tratan de vectores unitarios, repito, en R2. Obviamente generan ¿a quién? A R2. Tenemos después estos vectores, I, J y K, que generan en este caso a R3, ¿vale? Vean ahí ustedes estos vectores, ¿verdad? La primera parte, ¿verdad? Nos mencionan que si queremos
considerar el vector I y J, que son, repito, vectores unitarios, sabemos que sus componentes son 2, ¿verdad? Son 2, entonces hablaríamos de R2. Y estos dos vectores, pues, se generan en R2. Ahora, si nos vamos a los vectores unitarios I, J y K, sabemos que estos deberán de ser vectores de 3 componentes, ¿verdad? Esto implica que nosotros estemos generando a R3, ¿vale? Entonces tenemos esta característica principal de cómo es que podemos aplicar el concepto de generar, ¿vale? Depende mucho de los vectores, ¿verdad? De la cantidad de componentes que tengan, pues para definir si trabajan en R2, en R3, incluso pudiera ser en R4, en R5, etc. Bien, el ejemplo 29 nos sugiere que n más 1 vectores que generan a un polinomio. Bien, hace un momento del ejemplo 27 nosotros mencionamos, ¿verdad? Que para, en ese caso, generar, ¿verdad? Un polinomio, ¿verdad? Necesitamos considerar los monomios, es decir, que esta expresión junto con esta hasta x enésima generan al polinomio, ¿vale? Gracias a estos monomios podemos nosotros considerar este polinomio. Bien, también podemos nosotros analizar el ejemplo 30, lo cual nos sugiere que 4 vectores que generan a M22. Por ejemplo, tenemos aquí la matriz, ¿verdad? De tamaño 2×2 con los coeficientes A, B, C, D, y nos sugieren que esta matriz, pues, genera 4, ¿verdad? 4 vectores, o mejor dicho, también matrices, ¿vale? Vean ustedes que tenemos aquí la primera matriz, obviamente con un coeficiente 1, ¿verdad? En este elemento. La matriz 2, que tiene aquí un coeficiente 1 en el siguiente elemento. La matriz 3, que su elemento es 1 aquí. Y tenemos la 4, que su elemento está aquí. Entonces, cada una de esas matrices, ustedes pueden identificar, tiene un coeficiente 1, ¿verdad? En distinta posición de la matriz en este caso. Y los demás coeficientes son totalmente de ceros. Ahora, si llevamos a cabo, ¿verdad? El producto de cada una de esas matrices por un escalar, por ejemplo, llamado A para el primero, B para el segundo, C para el tercero y D para el cuarto, pues diríamos que formaríamos lo que es esta matriz de M de 2×2. Y por lo tanto vemos que si nos apoyamos de esta matriz, de esta matriz, de esta matriz y de esta matriz, podemos observar que son los que generan ¿a quién? Pues a la matriz 2, 2 que se nos dio en este problema, ¿vale? Entonces ahí podemos observar otro ejemplo claro del concepto generan. Bien, vamos a considerar el ejemplo 31, en donde nos hablan que ningún conjunto finito de polinomios genera AP, ¿vale? Bien, si decimos que P es el espacio vectorial de polinomios, entonces ningún conjunto finito de polinomios genera AP. Para ver esto vamos a suponer que tenemos algunos polinomios, ¿verdad? Pudiéramos tener 2 polinomios, 3, 4, 5, 10, 15, 20, etcétera, polinomios. Y por ejemplo, decimos que P késima es el polinomio de mayor grado en este conjunto. Y sea, por ejemplo, vamos a llamar que n el grado del polinomio. Entonces podemos tener polinomios de diferentes grados, ¿verdad? Pero en especial vamos a buscar, ¿verdad? De todos estos, el polinomio de mayor grado y lo vamos a llamar pkésima. Para definir su grado, vamos a trabajar con ese mismo polinomio, ¿verdad? Pero vamos a definir que su grado sea n. Entonces, el polinomio p de x, ¿verdad? Que es igual a x n más 1, no se puede escribir como una combinación lineal, pues, de los demás polinomios, ¿verdad? Entonces, vean ustedes que tenemos n, que si es igual a 3, entonces x cuarta, ¿verdad? Deberá de ser distinta a los demás términos, o mejor dicho, monomios, para cualesquiera escalares en este caso.
Bien, entonces aquí prácticamente nos tratan de enseñar que si yo, por ejemplo, tuviera un polinomio, ¿verdad? Un polinomio de grado 2, de grado 3, de grado 4, de grado 5, de grado 6, ¿verdad? Pues yo me iría, ¿verdad? Con el polinomio más mayor en grado, que sería el de grado 6, ¿vale? Pero sabemos que mi grado mayor es 6. Entonces, si yo intentara encontrar, ¿verdad? O que me proporcionen otro polinomio en donde fuera mayor, ¿verdad? Al grado que yo ya consideré de mis polinomios que tengo en mi espacio vectorial, pues podemos decir que no se puede escribir como una combinación lineal, ¿vale? Porque de todos los polinomios, sean 10, 15, 20, el de mayor grado es 6. ¿Vale? Entonces, ese polinomio que yo reciba o que me proporcionen que sea de grado 7, ¿verdad? 8, 9, 10, etcétera, pues no podría formar una combinación lineal con respecto a los que ya tengo, ¿verdad? Entonces, es lo que nos sugieren en este ejemplo 31. Bien, ahora vamos a analizar otra forma de encontrar subespacios, pero de un espacio vectorial V. Bien, vamos a estudiar la definición número 5, lo cual nos sugiere lo siguiente. Espacio generado por un conjunto de vectores. Si definimos V1, V2 y Vkésima, ¿verdad? Késima vectores de un espacio vectorial V, el espacio generado por estos vectores sabemos que será el conjunto de combinaciones lineales de estos vectores, es decir, que generan, ¿verdad? El espacio generado, lo que se refiere a esto, espacio generado, por medio de estos vectores, pues es igual a esta combinación lineal, donde sabemos que los coeficientes de A son escalares arbitrarios. Bien, entonces aquí tenemos un nuevo concepto, espacio generado, lo cual nos sugiere que de acuerdo a los vectores que yo tenga en mi espacio vectorial, ¿verdad? Todos esos vectores, sean 5, sean 10, 15 o 20, ¿verdad? Que pertenezcan, repito, a mi espacio vectorial y lleguen a formar una combinación lineal, ¿verdad? Todos estos vectores, podemos decir que esos mismos vectores generan a este espacio vectorial, ¿vale? ¿Por medio de quién? Pues de la combinación lineal que tenemos en la expresión número 5. Bien, entonces, el teorema 4 nos sugiere lo siguiente. Hablar del espacio generado por vectores de un subespacio vectorial. Bien, entonces tenemos que si nosotros definimos algunos vectores, ¿verdad? Como V1, V2, Vkésima, que son vectores en un espacio vectorial V, entonces generan estos vectores un subespacio de V, ¿vale? Entonces, sabemos que que un espacio, ¿verdad? Generado por unos vectores es una combinación lineal, pero si nosotros sabemos que este espacio generado, ¿verdad? Contiene vectores que pertenecen al espacio vectorial, pues también generan un subespacio de ese mismo espacio vectorial, ¿verdad? Es lo que nos sugieren en ese momento. Que a través de este análisis, ¿verdad? Nos dicen, no, pues sabes que también estos mismos vectores pueden generar también un subespacio de V. Bien, con esto podemos trabajar el ejemplo 32, ¿verdad? El cual pues ya nos pide el espacio generado por dos vectores en R3, ¿vale? Bien, tenemos aquí los dos vectores V1 y V2. Y nos dicen, bueno, si H, recuerden que se trata de un subespacio vectorial, ¿verdad? Que un subespacio vectorial pues es igual a lo que generan, ¿verdad? El espacio generado por estos dos vectores, ¿verdad? Y esto a la misma vez pues deben de crear una combinación lineal. La pregunta es aquí, ¿cuál es la apariencia de H? Si sabemos que V, ¿verdad? Esta V, ¿verdad? Que tenemos aquí,
es igual a x, y, z, que pertenece, ¿no?, obviamente al subespacio. Si nosotros decimos, ¿verdad?, que x es igual a 2a por 1 más 4a por 1 y y es igual a menos a1 más a2 y z, ¿verdad?, es igual a 4 por a1 más 6 por a2, ¿verdad? Si se piensa en ese caso que ese punto es fijo, entonces estas ecuaciones se pueden ver como un sistema de 3 ecuaciones con 2 incógnitas, ¿vale? Recuerden aquí que si llevamos a cabo la multiplicación, ¿verdad?, de estos dos vectores por este escalar, nos quedaría lo siguiente. Vamos a hacerlo aquí rápidamente antes de continuar. Diríamos que v es igual a ¿quién? A 2 veces a1 menos a1 más 4 a1, ¿verdad? Bueno, aquí puedo quitar este. Y luego tendríamos más 4 a2 y 6 a2, ¿verdad? Y recuerden cómo se realiza la adición de vectores. Bueno, nos quedaría esto como 2a1 más 4a2, ¿verdad? Coma, menos a1 más a2, coma, 4a1 más 6a2, ¿verdad? Y ahí tenemos nosotros las componentes, 1, 2, 3. Y esas componentes claramente las identificamos como x, y y z. Por eso nos sugieren que x, aquí, ¿verdad?, lo vamos a marcar, que x es igual a ¿quién? A 2a más 4a2, ¿verdad? Y es igual a esa expresión que tenemos aquí. Incluso z es esta expresión que nos marcan aquí. Bien, si nosotros observamos, efectivamente se tratarían de 3 ecuaciones, x, y, z, ¿verdad? Obviamente con 2 incógnitas, que sería a1 y a2. Bien, entonces, esas 3 ecuaciones se escribirían aquí, ¿verdad? Podemos escribir aquí como a1, a2 y el punto, ¿verdad? Esta columna es de a1, ¿verdad? Y esta es de a2. Bien, aquí nos dicen, ¿verdad?, que se hizo un reemplazo, ¿verdad?, de un renglón porque tiene el coeficiente menos 1. Y aquí la siguiente operación nos dice, ¿sabes qué? El renglón 1 se multiplica por 1 y bueno, se obtiene el primer pivote, ¿vale? Aquí se realizan otras dos operaciones por renglones, ¿verdad? De tal manera para hallar estos datos de 0, estos coeficientes se vuelvan 0, ¿verdad? Después, la tercera instrucción, ¿verdad? O bueno, sería 1, 2, 3, la cuarta instrucción nos sugiere calcular el siguiente pivote, que sería este, ¿verdad? Y sería por un sexto multiplicar el renglón 2, ¿vale? Y después nos sugieren, pues, calcular el 0 aquí y este 0, ¿verdad? Y tener esta expresión. Vean ustedes en ese momento que hemos obtenido la diagonal principal de coeficientes 1, pero a la vez hemos observado que se ha encontrado algunos datos necesarios en ese momento. Bien, entonces, recuerden, trabajamos desde el inicio una matriz aumentada, ¿verdad? Realizamos algunas operaciones por renglones para obtener esta diagonal de coeficiente 1. De acuerdo a los datos que aquí obtuvimos, que son 3, ¿verdad? Podemos observar ahí. Definiríamos que para la primera, ¿verdad? Diríamos que A1, ¿verdad? Porque es la de A1, pues es igual a este resultado. A2 es igual a ¿quién? A este resultado. Y para el tercero nos sugieren que esta ecuación pues deberá de ser igual a ¿quién? A 0, ¿vale? Y aquí nos dicen, se sabe que el sistema tiene una solución si este último renglón, ¿verdad?, pues es igual a 0. Es decir, que esta ecuación, menos 5x entre 3 más 2y entre 3 más z, pues es igual a 0. O multiplicado por menos 3, bueno, aquí se multiplica por menos 3 para anular esta fracción y nos quede esta ecuación, ¿vale? Que 5x menos 2y menos 3z sea igual a 0, ¿vale? Entonces, si esta última ecuación es igual a 0, pues se sabe que el sistema tiene una solución, ¿vale? Y la ecuación 6 que tenemos aquí
es la ecuación de un plano en R3 que pasa por el origen. Recuerden que ya en el video anterior, ¿verdad? Platicábamos de los planos que son espacios vectoriales. Y una de las características que tienen estos planos es que pasen por el origen. Y aquí como esta, si es igual a 0, ¿verdad? Pues diríamos que pasa por el origen. ¿Vale? Bien, en este último ejemplo que acabamos nosotros de generalizar, pues podemos probar el siguiente hecho que nos sugieren, que un espacio generado por dos vectores diferentes de 0 en R3, ¿verdad? Que no son paralelos, es un plano que pasa por el origen, ¿vale? Y ya lo comprobamos, ¿verdad? En ese momento con la ecuación 6, ¿vale? Bien, entonces, recuerden que necesitaríamos observar, ¿verdad? Que estos vectores, ¿verdad? Que tenemos aquí como V1 y V2, ¿verdad? Pues generan un espacio, ¿verdad? Que son dos vectores diferentes de 0, es lo que vimos, ¿verdad? Son dos vectores, vean ahí, son distintos de 0, ¿vale? En R3, además no son paralelos, lo que hace que el plano, o que es un plano que pasa por el origen, ¿vale? Esta característica es importante porque nos sugieren que no son paralelos. Y recuerden cómo calculaban en vectorial si dos vectores son paralelos o no, ¿verdad? Bueno, pues se lleva a cabo esa misma operación, ¿verdad? Para poder verificar que no son paralelos. Entonces, con lo que aprendimos en cálculo vectorial del paralelismo de vectores, lo podemos confirmar con este último hecho, ¿vale? Bien, vamos a observar lo siguiente. De acuerdo a las definiciones 4 y 5, se utilizaron dos términos diferentes. El primero fue genera, efectivamente, y el segundo fue espacio generado. Se va a hacer hincapié en ese momento que nosotros decimos que un conjunto de vectores, ¿verdad? Ya sabemos que pudieran ser 2, 3, 4, 5, n vectores, genera al espacio vectorial. Si todo vector en este espacio vectorial se puede escribir como una combinación lineal en ese momento, porque pueden haber vectores, ¿verdad?, que no generan a v, ¿verdad? Entonces, algunos no se van a poder escribir como una combinación lineal en ese caso de todos estos vectores. Entonces, solamente los que generen ese espacio vectorial por medio de una combinación lineal, pues se diría o se mencionaría este concepto, ¿verdad?, de generar un espacio vectorial. Ahora, nos dicen, el espacio generado por los k vectores, ¿verdad?, que tenemos aquí, ¿verdad?, es el conjunto de combinaciones lineales de estos vectores. Entonces, si observamos que en la primera parte nos sugieren que estos vectores generan ese espacio vectorial, si es que nosotros podemos escribirlo como una combinación lineal, pero a la misma vez nosotros también consideramos que se está generalizando el espacio generado, ¿verdad? ¿Por quién? Pues por medio de estos o de este conjunto de combinaciones lineales de estos vectores, ¿vale? Entonces, vean ahí que si ya aquí ya nos hablan de conjuntos, ¿vale? De combinaciones lineales. Y aquí solamente nos habla como una combinación lineal. ¿Qué quiere decir? Bueno, que aquí podemos tener a lo mejor 20 vectores, ¿vale? ¿Verdad? Y podemos tener, ¿qué les gusta? A lo mejor dos combinaciones lineales, ¿verdad? Dos combinaciones lineales, ¿verdad? Y estas dos combinaciones lineales, pues es a lo que nos referimos aquí, serían el espacio generado. ¿Por qué? Porque el espacio generado ya nos dicen, bueno, si tú tuvieses aquí una combinación lineal, o también pudieras tener 2, 3, 4, 5, etcétera, pues podemos decir que será un espacio generado, ¿vale? Entonces, una combinación lineal, ¿verdad? Podemos decir que a lo mejor esta es una combinación lineal, pues genera un espacio vectorial, ¿verdad? Aquí podemos decir que esta segunda combinación lineal también genera un espacio vectorial, ¿verdad? Y todos estos juntos, pues es a lo que definimos como un espacio generado, ¿vale? Bien, entonces estos dos conceptos son diferentes, aun cuando los términos se parezcan, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado, hay que leer bien esa parte
¿vale? Para no confundirnos. Si nos dijeran, calcula, ¿verdad? El espacio que se genera a V, pues tenemos que escribir lo que se nos pide aquí. O si nos llegan a decir, ¿sabes qué? Calcula el espacio generado. Entonces buscar esas combinaciones lineales, repito que pudieran ser 2, 3, 4, 5, etcétera, ¿vale? Bien, entonces se cierra en esa sección que la mención de un resultado útil. Su demostración es fácil y se deja, bueno, en ese caso como ejercicio. Bien, vamos a estudiar el teorema número 5, que nos sugiere lo siguiente. Si nosotros tenemos, ¿verdad? Aquí vectores, ¿verdad? Una cantidad de vectores, a lo mejor n, ¿verdad? Llegaré hasta n, pero luego a lo mejor me agregan otros vectores más. Y vamos a llamar a esos vectores v enésima más 1, en donde este n más 1, pues son los vectores que están en un espacio vectorial v. Si nosotros tenemos estos vectores, ya sea v1, v2, v enésima, hasta esta parte, pues sabemos que generan un espacio vectorial. ¿Recuerden cómo se genera? Pues por medio de una combinación lineal. Entonces, estos vectores también deben de generar un espacio vectorial. Es decir, recuerden que aquí agregamos ¿verdad? Que tenemos aquí y que nos mencionan en esta parte. Que si se agrega uno o más vectores a un conjunto generador, se obtiene otro conjunto generador, ¿vale? Es lo que nos confirman en ese momento, ¿vale? Repetimos nuevamente el teorema 5, de que si yo tengo algunos vectores, ¿verdad? De v1 hasta v enésima, pero se agregan, ¿verdad? En este caso, otro vector, tal vez que fue ajeno, ¿verdad? A estos vectores, que se va a llamar v enésima más 1, sabemos que este vector también es un espacio vectorial v. Y como nosotros observamos los primeros, a lo mejor, vectores que marcamos aquí, pues generan un espacio vectorial. Entonces, si agregamos ¿verdad? También genera un espacio vectorial. Es decir, que en ese caso, no importa si se agregan 1, 2, 3, 4, 5, 10 vectores más a un conjunto generador, pues se obtiene otro conjunto generador, ¿vale? Es lo que nos confirma el teorema número 5. Bien, entonces hasta este momento hemos estudiado los espacios vectoriales, los subespacios vectoriales, ¿verdad? Algunos ejemplos de quienes sí pertenecen, ¿verdad? A un subespacio o a un espacio vectorial. También ya consideramos en esta parte, pues, el concepto de genera un espacio vectorial, ¿verdad? También hemos considerado el concepto de espacio también generado, ¿vale? Dos nuevos términos en este momento. Bien, con esto podemos ya trabajar la siguiente parte de independencia lineal, ¿vale? Recuerden que también en cálculo vectorial se estudió esta parte, ¿verdad? Y aquí pues nos va a servir como un repaso, ¿vale? Acerca de este concepto de independencia lineal. Bien, nosotros recuerden que estamos en álgebra lineal y pues su estudio deberá de ser en este curso. Bien, una de las ideas centrales es la dependencia, ¿verdad? Es la dependencia o independencia lineal de vectores. Bien, en esta sección vamos a definir el significado de independencia lineal y se muestra su relación con la teoría de sistemas homogéneos de ecuaciones y también determinantes. Estos conceptos ya los hemos trabajado en este curso, ¿verdad? De ecuaciones homogéneas y también determinantes, ¿vale? Es una competencia que ya se ha alcanzado. Bien, la pregunta es, ¿existe una relación especial entre estos vectores v1 y v2? ¿Vale? ¿Existirá una relación especial? Vean ustedes que se trata, bueno, de una de vectores en R2, ¿verdad? Y además se puede observar, ¿verdad? Que, por ejemplo, el vector v2 es un múltiplo, ¿verdad? Del vector v1. Es lo que se puede observar. Bien, y aquí nos dicen como respuesta que pues sí existe una relación especial entre estos dos vectores. Se puede apreciar efectivamente lo que platicábamos hace un instante, que el vector v2 es igual a 2 veces el vector v1.
Escribiendo esta ecuación de otra manera se puede observar como la ecuación número 7, que si nosotros multiplicamos al vector 1 por el coeficiente o por este escalar 2 y le restamos v2, esto nos conduce a 0, ¿verdad? Y por lo tanto diríamos que el vector 0 se puede escribir como una combinación no trivial pues de estos dos vectores, ¿verdad? Ven ahí, el resultado es un vector efectivamente 0 y podemos decir que con estos dos vectores que forman una combinación lineal, ¿verdad? No trivial. Es decir, que donde los coeficientes de la combinación lineal no son ambos pues 0, ¿verdad? Es lo que sabemos, que aquí los vectores v1 y v2 pues son distintos de 0 y sin embargo al realizar esta combinación lineal pues encontramos una combinación no trivial. Bien, la siguiente pregunta nos dice, ¿qué tienen de especial los vectores v1, v2 y v3? Bien, podemos ahí observar tres vectores, v1, v2 y v3. Y la respuesta es la siguiente. Que esta pregunta es más difícil a simple vista, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque no podemos identificar si en ese momento los tres, ¿verdad? Vectores, pues formarían alguna combinación lineal en especial, ¿vale? Podemos nosotros verificar que v3, ¿verdad? Este vector 3 es igual, vean aquí, una combinación lineal con los otros dos. Obviamente algunos coeficientes que están siendo afectados en estos vectores. Reescribiendo esto se obtiene lo siguiente. Bueno, que el vector v3 es igual a esta combinación lineal, pero, ¿verdad? Si nosotros aquí aplicamos unas operaciones elementales, ¿verdad? Nos conduce a la ecuación número 8, que si yo multiplico 3 veces a v1 más 2 veces v2 menos v3, es posible que yo encuentre como resultado al vector 0. Y se ha escrito el vector 0 como una combinación lineal, pues, de dos vectores, v1 y v2, ¿verdad? En la ecuación 7, vean ahí como resultado, por medio de dos vectores se encontró ese resultado. O también puede ser como una combinación lineal de tres vectores, que sería la ecuación número 8. Cuando esto ocurre, ya sea la ecuación número 7 o la ecuación número 8, se dice que los vectores son linealmente independientes, ¿vale? Esa sería la recomendación en ese momento, de qué característica cumplen, ¿verdad? Tanto estos dos vectores como estos tres vectores que son linealmente, en este caso, dependientes, ¿vale? Ahí serían dependientes. Bien, ahora, ven ustedes que definimos que son vectores linealmente dependientes porque, bueno, podrán ustedes observar que ningún vector, ¿verdad? Ningún vector fue 0, ¿verdad? En este caso. Y además, pues hay algunos coeficientes que se tuvieron que considerar para obtener este resultado. Bien, en este momento podemos hablar de la definición 6 de la dependencia e independencia lineal. Bien, si nosotros decimos que tenemos algunos vectores, n vectores en un espacio vectorial, entonces se dice que los vectores son linealmente dependientes si existen n escalares, ¿verdad? No todos 0, tales que se cumpla la siguiente expresión, ¿vale? Entonces, aquí recuerden que diríamos que los vectores son linealmente dependientes si sus escalares, es decir, estos valores de c, no todos son ceros, ¿vale? Es lo que diríamos nosotros en este momento. Ahora, si es en este caso lo opuesto, que serían los no linealmente dependientes, tiene un nombre especial y se consideran como linealmente independientes, ¿vale? Es decir, que si yo puedo tener unos vectores que son linealmente independientes, si la ecuación que yo tengo aquí, vean, es una combinación lineal, es igual a 0. Se cumple únicamente para cuando las constantes, todas las constantes, sean 0, ¿vale? Ahí tenemos la diferencia de linealmente dependiente
y de linealmente independiente. Característica principal, bueno, que en las dependientes los escalares no todos son ceros y en las independientes pues los escalares todos son ceros, ¿vale? Bien, y aquí también nos recuerdan que son linealmente dependientes y el vector 0 en V se puede expresar como una combinación lineal de estos vectores con coeficientes no todos iguales a 0, ¿vale? Entonces, esa es la recomendación en este momento. También podemos considerar el teorema número 6, que ya nos habla de la dependencia e independencia lineal, que son dos vectores en un espacio vectorial que son linealmente dependientes si, solo si, uno de ellos es un múltiplo escalar del otro, ¿vale? Bien, repetimos nuevamente esa parte en donde nos hablan ya acerca de la dependencia e independencia lineal, ¿vale? Nosotros podemos tener, recuerden que muchos vectores en un espacio vectorial, pero si nosotros consideramos al menos dos, ¿verdad? Dos vectores en un espacio vectorial, son linealmente dependientes. Aquí nos dicen y nos aseguran que solamente hay una opción, que sí, solo sí, uno de ellos es un múltiplo escalar del otro, ¿vale? Entonces es lo que nos sugiere el teorema número 6, ¿vale? En este momento. Bien, aquí tienen ustedes la demostración como estudio adicional al teorema. Bien, vamos a continuar con el ejemplo 33, en donde nos hablan de dos vectores son linealmente dependientes en R4. Bien, tenemos aquí el vector, ¿verdad? V1 y V2, ¿vale? Que son vectores columna, ¿verdad? En R4, ¿verdad? Tienen 4 componentes, cada uno de ellos, y nos sugieren que son linealmente dependientes, ya que si nosotros definimos que V es igual al escalar, ¿verdad? A un escalar por V1, pues se encuentra el mismo resultado, ¿verdad? Y en ese caso definimos que estos dos vectores efectivamente son linealmente dependientes, ¿vale? Y lo que nos platicaba también el teorema 6, ¿verdad? Sí, solo si uno de ellos es un múltiplo escalar del otro. Y aquí efectivamente observamos que del vector V2, ¿verdad? Es un múltiplo de ¿quién? Pues del otro vector por un escalar, ¿verdad? Se está cumpliendo también la parte del teorema 6. Con esto llegamos al ejemplo 34, en donde nos hablan, bueno, de dos vectores que son linealmente independientes en R3. Bien, si tenemos el vector V1, el vector V2, que están obviamente en R3, recuerden que son vectores columna, son linealmente independientes, ya que si no lo fueran, se tendría que V2 es igual a C por V1. Esto es que si nosotros realizamos esta combinación lineal, tendríamos 2, 5, menos 3 es igual a C, ¿verdad? Que multiplica al primer vector V1 y esto sería igual a ¿quién? C, 2C y 4C. Entonces, sabemos, ¿verdad? Que V2, aquí podemos escribir, vamos a escribir aquí que V2 es igual a ¿quién? A C por V1, ¿verdad? Tenemos aquí el vector que deberá de ser, en este caso, el resultado del producto de un escalar por el vector V1. Y ven aquí que llevando a cabo el producto, ¿verdad? De un vector por un escalar nos conduce a este vector columna. Lo igualamos con este, pues ustedes dirían, ¿sabes qué? 2 es igual a C, 5 es igual a 2C y menos 3 es igual a 4C, ¿verdad? Ahí tenemos los resultados. Y ustedes pueden coincidir, ¿sabes qué? Los valores de C pues no son iguales. Si ustedes consideran la primera igualdad, dicen, bueno, C es igual a 2. En la segunda ecuación les daría que C es igual a 5 medios. Y aquí les daría en la tercera que C es igual a menos 3 cuartos, que son valores distintos. Por lo tanto, diríamos que estos resultados dan una evidencia imposible para cualquier número C, ¿vale? Por eso definiríamos nosotros que este ejemplo considera vectores linealmente independientes. Bien, podemos continuar con el ejemplo 35, en donde ya se nos menciona
la determinación de la dependencia o independencia lineal de tres vectores en R3. Recuerden que en los ejemplos anteriores estuvimos considerando solamente de dos vectores y en este momento vamos a trabajar ya con tres. Tenemos aquí los vectores, el primer vector, el segundo, el tercero, y nos dicen que son linealmente dependientes o independientes. Hay que averiguar. Bien, vamos a suponer lo siguiente. Lo mejor, ¿verdad? Para analizar si estos vectores, ¿verdad? Son dependientes o independientes, es igualarlos a cero, ¿vale? Esa es la sugerencia en este momento, porque a través de una combinación lineal, pues calcular las constantes C1, C2, C3, ¿verdad? Nos dirían, ¿sabes qué? Que sí, que efectivamente tienen un valor, ¿verdad? O que si estas constantes son cero, ¿verdad? Entonces ahí podemos, repito, identificar que si todas mis constantes, ¿verdad? Ahorita en el análisis matemático que realicemos, nos dicen que son todos ceros, ¿verdad? Pues tendríamos un resultado, ¿verdad? Una conclusión a que si nosotros observáramos y encontráramos que C1, C2, C3, pues son distintos a cero. Bien, aquí es fácil de realizar la siguiente operación. Ustedes van a decir, bueno, llevamos a cabo los productos, ¿verdad? Dirían aquí que tendrían, vamos a escribirlo en esta parte, tendrían aquí C1 menos 2C1 y 3C1. Luego tendrían aquí más 12C2 menos 12C2 y 0, ¿vale? Así. Y aquí tendríamos más C, bueno, aquí sería 0, C3 y 7C3, ¿vale? Así, que esto es igual a ¿quién? Pues a 0. Bien, si ustedes realizan la adición, ¿verdad? Se suma, vamos a sumar este con este y se iguala con 0, que sería esta ecuación la que tendríamos. El siguiente se suma este con este y se iguala a 0 y tendríamos este resultado. Y el tercero se suma con estos y se iguala con 0. Entonces tendríamos esta expresión. Es decir, tenemos tres ecuaciones, ¿verdad? Que son iguales en cada una de ellas a 0. Por lo tanto, esto nos conduce a un sistema homogéneo de tres ecuaciones con tres incógnitas, ¿vale? Y bueno, a partir de aquí ya podemos aplicar el concepto de matriz aumentada, ¿verdad? Considerar de ese sistema de ecuaciones homogéneo por medio de, repito, de esta matriz aumentada que tiene sus coeficientes y obviamente deberá de ser todas las ecuaciones a 0. Bien, recuerden aquí hay que realizar las operaciones por renglones de tal manera, ¿verdad?, encontrar esta diagonal totalmente de coeficiente 1 y además pues volver la triangulación superior, ¿verdad?, y la inferior totalmente de 0. Y si ustedes observan, diríamos que esta columna es de C1, C2 y C3. Y aquí me dice que C1 es igual a ¿quién? A 0. Aquí C2 es igual a 0 y C3 es igual a 0. Entonces vean, ¿a qué conclusión podemos llegar? Que en este último sistema, ¿verdad?, las constantes C1, C2, C3 pues son ceros. Por lo tanto, diríamos que no tiene soluciones no triviales y los vectores dados son linealmente independientes, ¿vale? Esa es la característica principal de los sistemas linealmente independientes, que bueno, sus constantes son ceros, ¿vale? Si aquí las constantes nos hubieran dado en números reales, al menos en dos de ellas, ¿verdad? A lo mejor aquí tuviéramos un número real, ¿verdad?, distinto a 0, nosotros podemos o diríamos que son linealmente dependientes. Bien, ese sería el procedimiento para seguir el análisis del cálculo de esos escalares, ¿vale? De los escalares, en este caso de nuestros tres vectores. Bien, con esto podemos decir, bueno, la determinación de la dependencia lineal de tres vectores en R3. Nuevamente tenemos tres vectores, ¿verdad?, que están en R3 y se nos pide pues determinar si estos vectores son linealmente dependientes o independientes. Bien, hacemos lo mismo de hace un momento, trabajamos los vectores, los tres, así los consideramos, ¿verdad? 1, 2, 3, los multiplicamos por una constante distinta y se iguala a 0. Aquí recuerden, este es el mismo procedimiento anterior
y se encuentran estas tres ecuaciones. Si nosotros empezamos a realizar la reducción por renglones, ¿verdad? Ustedes notarán que aquí tenemos la diagonal 1, ¿verdad? Pero en este último renglón es totalmente de ceros. Entonces, esto dice o muestra que el sistema 11 pues tiene un número infinito de soluciones. Por ejemplo, la última matriz aumentada se lee de la siguiente manera. Los coeficientes que me quedaron aquí en los primeros dos renglones se pueden escribir de esta manera. Y decimos, bueno, que C3, aquí recuerden que se calcula C3, ¿verdad? C3 nos sugieren que es igual a 1. Si es igual a 1, se tiene que C2 es igual a menos 3 y C1 es igual a menos 2. Por lo que al sustituirlo, ¿verdad? En la expresión anterior nos conducen a 0. Y aquí decimos que estos vectores son linealmente dependientes, ¿vale? Entonces, a pesar de que observamos, ¿verdad? Aquí un valor para C2, ¿verdad? Bueno, sería C1, C2 y C3, se obtiene efectivamente este resultado. Vean ustedes cómo los coeficientes de estas C1, C2 y C3 pues son distintas a 0. Entonces diríamos que son linealmente dependientes. Bien, ahora vamos a realizar la interpretación geométrica de la dependencia lineal en R3. Bien, recuerden que el último ejemplo tiene número 36 y el antepenúltimo es el 35. Bien, entonces, en el ejemplo 35 se encontraron tres vectores en R3 que eran linealmente independientes. En el ejemplo 36 se encontraron tres vectores que eran linealmente dependientes. La pregunta es aquí, ¿qué significado geométrico tiene esto? Para uno, ¿verdad? Fue linealmente independiente y para el otro fue linealmente dependiente. Ahora, nos dicen, vamos a suponer que nosotros tenemos aquí tres vectores, que son tres linealmente dependientes en R3. Se pueden tratar los vectores como si tuvieran un punto terminal en el origen. Entonces existen constantes C1, C2, C3, no todas 0, tales que en este caso, bueno, podemos nosotros observar que sean iguales que 0. Bien, supongamos, ¿verdad?, que la constante C3 es distinta a 0. Un resultado similar se cumple si nosotros definimos alguna otra constante, ¿verdad?, C1, C2, distintas de 0. Bien, entonces se pueden dividir ambos lados de la ecuación número 12. ¿Entre quién? Entre C3 y volver para W para obtener lo siguiente. Vean que estamos resolviendo para W. W es igual a ¿quién? Bueno, al cociente de estos escalares, ¿verdad?, por el vector U, menos este cociente entre estos escalares por V en este caso. Incluso estos escalares, estas operaciones que tenemos aquí, ¿verdad?, se pueden expresar como A y como B, ¿vale? Bien, ahora se demostrará que estos tres vectores son coplanares, ¿vale? Bien, vamos aquí a revisar la parte de los coplanares, ¿verdad? Incluso aquí podemos revisar, ¿vale? Si nos vamos aquí a vectores, ¿verdad?, coplanares. Bien. Bien, entonces aquí nos sugieren que los vectores que son coplanares, ¿verdad?, o coplanarios, son aquellos que están contenidos sobre un mismo plano, ¿verdad? Entonces, vectores coplanares es que están contenidos sobre un mismo plano. Cuando se tienen solamente dos vectores, estos siempre son coplanares. Puesto que exigen infinitos planos, siempre es posible escoger alguno que los contenga. Bien, entonces sabemos que estos tres vectores son coplanares.
Se calcula en este caso, ven el producto punto, ¿verdad? Y nos sugieren que en este caso, pues es igual a decir, bueno, que W, pues es igual a esta adición, ¿verdad? Se sustituye aquí, se le aplica el producto punto a este producto vectorial. Bien, aquí también podemos decir, bueno, que aplicando algunas propiedades, ¿verdad? Del producto punto, podemos decir, bueno, que esto es a tener A por U punto U cruz V. Y esto nos conduce a más, ¿verdad? V punto U cruz V, ¿verdad? Aplicamos lo que es la ley distributiva en este caso y sabemos en este momento que A se está aplicando aquí punto 0, ¿verdad? Más B, y esta operación nos conduce pues a 0 y por lo tanto esto deberá de ser igual a 0. Como este resultado, ¿verdad?, es igual a 0, pues sabemos que los vectores U y V pues son ambos ortogonales, ¿verdad?, a U cruz V. ¿Vale? Entonces esta operación lo sabemos, repito, de cálculo vectorial, ¿verdad? Esta operación aquí y aquí pues es que esos dos vectores sean ortogonales, ¿verdad? Bien, ahora, si nosotros definimos, ¿verdad?, que el producto cruz, ¿verdad?, sea en este caso igual a n, ¿verdad? Tenemos aquí que va a ser un vector n. Y si n es igual a 0, recuerden que n hace referencia a la normal, entonces u y v son paralelos, ¿vale? O colineales también, ¿verdad? Y así esos tres vectores están en cualquier plano que contiene tanto a u como a v. Por consiguiente son coplanares, ¿vale? Bien, aquí definimos que son coplanares porque, bueno, definimos que esos dos vectores son ortogonales, ¿verdad? Y como n es distinto a 0, entonces el vector u y el vector v pues están en el mismo plano que contiene o que consisten en estos vectores que pasan por el origen y que son ortogonales a n. Pero si w, ¿verdad?, si este vector está en el mismo plano, ¿verdad?, porque tenemos w.n que es igual pues a w.u cruz v y esto nos conduce a 0. Esto demuestra en ese momento que estos tres vectores pues son en ese momento efectivamente coplanares, ¿verdad? Algo como lo observamos en esta figura, ¿verdad?, que son vectores que están contenidos sobre un mismo plano. Bien, esa es la característica principal, ¿verdad? Algo que combinamos ya en ese momento con la parte de cálculo vectorial, ¿vale? Bien. Ahora nos sugieren lo siguiente, que esos tres vectores que están en R3, ¿verdad?, son linealmente dependientes si y solo si son coplanares, ¿verdad? Linealmente dependientes, sí y solo si son coplanares, ¿vale? Coplanares, recuerden que se hace referencia a este diagrama que tenemos aquí, ¿verdad?, en pantalla, ¿vale? Bien. Aquí tenemos la figura 1, ¿verdad?, que ilustra este hecho utilizando los vectores en los ejemplos 35 y 36, ¿vale? Recuerden que en el ejemplo 35 observamos tres vectores que son linealmente independientes y no coplanares, ¿verdad? Vean ustedes ahí que tenemos aquí un plano, ¿verdad? Y aquí tenemos otro plano, ¿verdad? Obviamente están los tres vectores y nos sugieren que son linealmente independientes. Y cuando son dependientes y coplanares, bueno, los tres vectores, ¿verdad?, se encuentran pues en el mismo plano, ¿verdad? Ahí ustedes pueden observar la diferencia que tenemos con respecto al inciso A y al inciso B. Obviamente ahí se observan dos conjuntos de tres vectores. El de la parte izquierda del inciso A, pues repito, son vectores independientes y no coplanares. En la parte derecha, en el inciso B, son vectores linealmente dependientes y coplanares, ¿vale? Bien, entonces ahí tenemos esta representación por medio de estos vectores. Bueno,
Vamos a estudiar el teorema 7, que trata de analizar, pues, que un conjunto n vectores en R a la m es siempre linealmente dependiente si n es mayor que m, ¿vale? Ven ustedes que aquí estamos trabajando, bueno, definiendo, ¿verdad? El espacio, ¿verdad? En este caso, el valor que puede tener R, ¿verdad? En donde esta M, ¿verdad? Rm, pues deberá de ser menor a ¿quién? A n. Es decir, que nosotros tenemos, pues, n vectores, ¿verdad? N vectores, pues, hace referencia a que es mayor. ¿Mayor a quién? Bueno, al valor que tenemos aquí de m. Vectores, un conjunto de n vectores en esta Rm. Y nos sugieren que siempre van a ser linealmente dependientes, ¿vale? Bien, entonces aquí tenemos el teorema 7, ¿verdad? Y bueno, parte de su demostración, ¿verdad? Analícenla como actividad de estudio. Bien, con esto podemos llegar al ejemplo 37, lo cual pues nos mencionan ya de 4 vectores que están en R3, que son linealmente dependientes. Entonces recuerden, si aquí son 4 vectores y me dicen que son linealmente dependientes, la pregunta es, ¿cómo podemos nosotros imaginar su interpretación geométrica? ¿Vale? Podemos recurrir nuevamente a la figura 1, y si nos dicen que son linealmente dependientes, podemos imaginar que sea algo similar a la parte del inciso B, es decir, que se encuentren pues esos vectores en el mismo plano, ¿verdad? Es decir, que sean coplanares, ¿vale? Bien, entonces tenemos 4 vectores que deben de cumplir esta característica. Aquí las tenemos. Tenemos 1, 2, 3, 4 vectores. Bien, nos sugieren que son linealmente dependientes ya que constituyen un conjunto de 4 vectores de 3 elementos, ¿vale? Existe un colorario importante del teorema número 7, que es el que acabamos nosotros de considerar. Vean que en ese caso tenemos un conjunto de n vectores, ¿verdad? Que nos excedimos, ¿verdad? Nos excedieron, en este caso, ¿verdad? Son más vectores, ¿verdad? Y además están en R3. Bien, llega el colorario número 1 y nos dice lo siguiente, que un conjunto de vectores linealmente independientes en R a la n contiene a lo sumo n vectores, ¿vale? Entonces, aquí nos dicen, ¿sabes qué? Tú puedes tener un conjunto de vectores que sean independientes, no importa en qué tamaño de R a la n, y a lo sumo, ¿verdad? Debe tener n vectores, contiene a lo mucho, pues, una cantidad de n vectores. Bien, con esto podemos llegar al teorema número 8 y analizar lo siguiente. Tenemos aquí A, que expresa una matriz, ¿verdad? Tenemos ahí la matriz A y nos sugieren, bueno, que las columnas de A, recuerden las columnas, ¿quiénes son las columnas? Serían estos de aquí, ¿vale? Vamos a identificarlos por colores, ¿vale? Estas son las columnas, ¿ok? Bien, bueno, aquí voy a marcar 1, 2, 3. Bien, ahí tenemos identificadas las columnas de A. Muy bien, entonces, esas columnas que están identificadas por colores son consideradas como vectores que son linealmente dependientes, ¿vale? Sí, solo si el sistema 14, vamos a observar el sistema 14, vamos a buscarlo, aquí está, el que tenemos por parte de la demostración del teorema número 7, ¿verdad? Que la parte de la ecuación 14 se puede escribir como A por C igual a 0 y tiene soluciones no triviales en donde nos dicen, ¿sabes qué? El valor de este vector C es igual a los que tenemos aquí. Bien, recuerden que nos hablan de vectores linealmente dependientes, es decir, que son vectores coplanares, ¿verdad? Y bueno, en este caso tiene soluciones no triviales, ¿vale? Es decir, que vamos a encontrar un valor de C, ¿vale? Entonces, vamos a considerar el siguiente ejercicio, que es el ejemplo 38. Y nos dicen, bueno,
Considerar el sistema homogéneo, ¿verdad? Que tenemos aquí son dos ecuaciones, ¿vale? Además tenemos 1, 2, 3, 4, ¿verdad? 4 incógnitas. Incluso podemos acomodar o transformar ese problema en una matriz aumentada. Vean ustedes que se copian los coeficientes, ¿verdad? Como ya lo hemos realizado anteriormente, se escriben las dos ecuaciones, bueno, sus coeficientes nada más, y pues se realiza las operaciones por renglones, ¿vale? Recuerden que realizar las combinaciones por renglones implica calcular esta diagonal principal de coeficientes 1. La triangulación inferior y la triangulación superior deberá de ser 0. Bien, en esta última parte del sistema que tenemos aquí, pues se pueden expresar sus ecuaciones de esta manera. Ahora, ya que encontramos esta ecuación, bueno, estas dos ecuaciones, sabemos que x1, ¿verdad? Se puede resolver para x1 y se puede resolver para x2, pero podemos decir que se ve, ¿verdad? Que este sistema tiene un número infinito de soluciones, como se escribe en una combinación lineal de vectores columna. Bien, podemos nosotros observar, ¿verdad? Porque alguien va a decir, bueno, que si x1, ¿verdad? x1 es igual a esto y x2 es igual a esto, ¿verdad? Podemos escribirlo así. Aquí que x1, x2, x3, x4, pues deberá de ser igual a ¿quién? ¿Cuánto vale x1? Sería 9x3 menos 6x4, x2 ¿cuánto valdría? Pues valdría menos 4x3 más 2x4, x3, x4, ¿verdad? Así nos quedaría de acuerdo a lo habitual, ¿verdad? Que ya hemos realizado, pero si nosotros, recuerden que estos vectores se pueden expresar tanto vectores renglones como columna, se expresa lo mismo. Ven ustedes que aquí lo tiene identificado como un vector columna. En este vector columna pues tenemos la solución, ¿verdad? ¿Cuánto vale x1, x2, x3 y x4? Incluso aquí podemos realizar una combinación lineal, ¿verdad? Que x3, ¿verdad? Porque observamos que en las dos primeras expresiones, ¿verdad? Pues depende mucho de quién, pues de x3 y de x4. Entonces, x3, vean aquí tenemos x3 y su coeficiente es 9. Aquí tenemos x3 y su coeficiente es menos 4. Tenemos x4 si es menos 6, x4 es 2. Y en la siguiente parte, x3 sí existe, es 1, pero x3 aquí no existe, sería 0. x4 no existe aquí en x3. Y x4 existe en x4, por eso escribe 1. Y tendríamos esta combinación lineal. Y observemos que tenemos dos vectores, ¿verdad? Dos vectores nuevos, que sería este el primero y este el segundo. Lo cual nos sugieren que son soluciones linealmente independientes. ¿Para quién? Para la expresión 15. Recuerden que en la 15 este sistema homogéneo, ¿vale? Entonces tenemos ahí que son linealmente independientes porque ninguno de los dos es un múltiplo del otro, ¿vale? Ninguno, ¿verdad? Y como x3 y x4 son números reales arbitrarios, se ve entonces que la expresión 16, que sería esta combinación lineal, que el conjunto de soluciones del sistema 15 es un subespacio en R4, ¿verdad? Es lo que observamos. Incluso aquí las ecuaciones, ¿verdad? Nos dicen que se trata de 1, 2, 3, 4 datos para cada una de ellas. Y bueno, su subespacio pues está en R4, generado por estos dos vectores que son solución linealmente independientes, ¿vale? Entonces, esa es la característica. Incluso ya nos hablaron nuevamente del concepto generado. Recuerden la diferencia, generado y espacio generado. Aquí nos hablan efectivamente que se ha generado. ¿Quiénes son los que generan este subespacio en R4? Bueno, pues estos dos vectores, ¿vale? Bien, vamos a estudiar los siguientes teoremas que se deducen directamente del teorema número 8. Llegamos al teorema número 9 y nos sugieren, ¿sabes qué?
si tenemos n vectores en Rn y tenemos A, que es una matriz cuadrada de n por n, cuyas columnas pues son estos vectores, ¿verdad? Que ya hemos mencionado. Entonces, estos vectores son linealmente independientes si y solo si la única solución al sistema homogéneo pues es la solución trivial, ¿vale? Entonces, ahí podemos confirmar esto, que serán linealmente independientes, ¿verdad? Sí, solo si la única solución al sistema homogéneo pues es la solución trivial, ¿verdad? Es lo que tendríamos que considerar en este momento. Bien, bueno, aquí nos habla de la demostración, que esta es la del teorema 8 para el caso cuando m es igual a n. Bien, lo que nos comentan en ese momento. Y tenemos el teorema número 10, en donde nos comentan, bueno, tú tienes una matriz A que es cuadrada, entonces, vean aquí nos hablan de la determinante, ¿vale? Que si la determinante es distinta de 0, sí, solo si las columnas de A son linealmente independientes, ¿vale? Bien, nos dicen aquí en la demostración, bueno, que del teorema 9 y del teorema de resumen versión 5, las columnas de A son linealmente independientes y solo si 0 es la única solución para ese sistema homogéneo, o si, solo si la determinante es distinta a 0. Bien, entonces tenemos dos opciones para verificar que se traten las columnas de la matriz A linealmente independientes. Primero sabemos que el resultado debe ser 0, pero podemos confirmarlo mediante la solución de ese sistema homogéneo o también por medio de la determinante que sea distinta a 0. Vean ustedes que ya tenemos otras nuevas formas de cómo verificar, ¿verdad?, que efectivamente mis vectores proporcionados, y bueno, aquí hablamos de la matriz A, esos vectores que tenemos ahí columna, pues sean linealmente independientes o dependientes. Y aquí la demostración del teorema 10 nos habla, ¿sabes qué? Si tenemos una solución linealmente independiente, pues hay que verificar que se puede encontrar mediante estas dos expresiones. Bien, y con esto llegamos al teorema número 11, que es prácticamente la parte del teorema de resumen versión 6. Recuerden que desde la unidad anterior se nos ha estado expresando una sección del teorema de resumen, ¿verdad? Conforme se van avanzando los subtemas en este momento. Bien, y aquí nos dicen, si nosotros tenemos una matriz cuadrada, entonces las siguientes 8 afirmaciones deberán de ser equivalentes, es decir, que una implica a las otras 7. De manera que si una es cierta, pues todas son ciertas. Bien, vamos a estudiar la primera parte y nos dicen que de acuerdo a lo que hemos estudiado ya en este momento de espacio vectorial, subespacios vectoriales, espacio generado, genera, también estudiamos combinaciones lineales en donde son linealmente independientes o también pudieran ser dependientes. Bien, hasta ahorita A sabemos que deberá de ser invertible. 2, que la única solución al sistema homogéneo es una solución trivial. 3, el sistema de A por X es igual a B, tiene una solución única para cada vector de dimensión n, ¿verdad? Para B. A es equivalente por renglones a la matriz identidad de n por n. A es el producto de matrices elementales. 6, la forma escalonada por renglones de A tiene n pivotes. 7, la determinante de A es distinto a 0. Y 8, las columnas y renglones de A son linealmente independientes, ¿vale? Entonces, recuerden que si se cumple una, se cumplen todas. Si una no se cumple, pues entonces no es cierto en ese caso, o no se puede considerar estos puntos en ese problema, ¿vale? Bien, con esto podemos llegar al teorema 12, en donde nos sugieren que cualquier conjunto de n vectores linealmente independientes en Rn, pues genera Rn. ¿Esto qué sugiere? Bueno, que si yo tengo vectores, ¿verdad? Un conjunto de vectores que son linealmente independientes en R2, pues me va a generar a R2. Si yo los tengo en R3, me va a generar R3. Si yo lo tengo en R4, me va a generar
R4, ¿vale? Esa es la condición en este momento. Bien, ahí tenemos la demostración de ese teorema. Se les queda como actividad analizarla. Y nos vamos al siguiente ejemplo, que es el ejemplo 39. En donde nos dicen que tres vectores en R3 generan R3 y su determinante es diferente de 0, ¿verdad? Y tenemos aquí algunos vectores, ¿verdad? Son 2 y el tercer vector que generan en R3. Ahora, recuerden el teorema de resumen 6 que acabamos de estudiar, ¿vale? Nos dicen que se deben de cumplir, si se cumple uno, lo demás es cierto, ¿vale? Entonces, me dicen que la determinante, ¿verdad?, de A deberá de ser distinta a 0. Si es distinta a 0, recuerden lo que nos decía aquí, que si la determinante de A es distinta a 0, pues las columnas y renglones de A son linealmente independientes, ¿vale? Entonces, vamos a verificarlo. Y vean ustedes que al calcular la determinante, pues efectivamente es distinto a 0. ¿Cuánto nos da? -1. Por lo tanto, pues decimos, ¿sabes qué? Por el teorema de resumen anterior, que fue la versión 6, efectivamente son independientes, ¿vale? Bien, ahora es un poquito más sencillo determinar, ¿verdad? Si estos vectores son linealmente dependientes o independientes. El ejemplo 40 nos dicen que tres matrices linealmente independientes en M2, 3. Recuerden que la matriz M es de tamaño 2 por 3. Entonces aquí tenemos tres matrices, 1, 2 y 3. Ahora, nos dicen, determine que si A1, A2 y A3 son linealmente dependientes o independientes. Bien, aquí la recomendación sería, bueno, que hay que igualar a 0, ¿verdad?, la combinación lineal, ¿verdad?, de esas matrices con respecto a esos coeficientes, ¿vale? A partir de ahí recuerden hacer las operaciones correspondientes, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, tenemos este y con este nos dan este resultado, ¿verdad? Y así nos vamos sucesivamente con cada uno de ellos y obtendríamos este sistema. Bien, al final recuerden que es igual a 0. Esto nos proporciona un sistema homogéneo de 6 contra 3 incógnitas, ¿vale? Y efectivamente es 1, 2, 3, 4, 5, 6 ecuaciones. ¿Y cuántas incógnitas hay? 3. El cual resulta bastante sencillo verificar que la única solución es esta, que todas las constantes sean 0, es decir, que sea la solución trivial. Y recuerden, repito nuevamente, el teorema de resumen nos dice que si mi sistema homogéneo, ¿verdad?, le corresponde este tipo de solución trivial, entonces las tres matrices son linealmente independientes, ¿vale? Vamos a regresar nuevamente a este teorema de resumen. Y aquí nos dice, ¿verdad?, en el punto número 2, que si la única solución al sistema homogéneo es la solución trivial, entonces las demás se deben de cumplir. Y ahorita nos enfocamos más en el punto número 8, que si son linealmente independientes o dependientes. Muy bien. Llegamos al ejemplo 41, en donde nos dicen, bueno, tenemos 4 polinomios linealmente independientes en P subíndice 3. Es decir, que P subíndice 3 determina los polinomios, pero sus monomios, ¿quiénes serían? Como máximo, recuerden, ya lo hemos estudiado hasta x al cubo. Entonces tenemos un monomio, 2, 3, 4 monomios, ¿vale? Y estos monomios, pues generan polinomios, ¿vale? Polinomios hasta este grado, ¿vale? Nos preguntan que son linealmente dependientes o independientes. Bien. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a realizar una combinación lineal, ¿verdad?, con estos monomios. Recuerden que son 4. Realizamos la combinación lineal, igual las igualamos a 0. Esto debe cumplirse para todo número real x. En particular, si decimos que x es igual a 0, pues obtendría C1 igual a 0. Y es sencillo, ¿verdad?, que si x vale 0, esta x vale 0, 0, 0. Es decir, que C1 pues sería igual a ¿quién? A 0. Entonces, si nosotros definimos que x1, bueno, x es igual a 1, menos 1 y 2, se obtiene sucesivamente estas ecuaciones.
¿verdad? Repetimos que x, si todas las x fueran 1, ¿verdad? Se encontraría entonces la primera ecuación. Si x fuera menos 1, se sustituyen ahí, se encuentra la segunda. Y si x fuera igual a 2, se sustituye aquí en x y nos da la tercera ecuación. Entonces, hemos formado, en este caso, un sistema de 3×3, ¿vale? Y podemos decir, bueno, calcular su determinante de ese sistema homogéneo sería lo siguiente. Recuerden que consideramos los coeficientes en esta determinante. Recuerden cómo se calcula, es sencilla esta parte. Y nos dicen que es igual a 12. Entonces, si la determinante de esta matriz, vamos a llamarla A, es distinta a 0, ¿verdad? Entonces decimos que los 4 polinomios, ¿verdad? Son linealmente independientes, ¿vale? Entonces sabemos que la solución única sería que las constantes, tanto C1, 2, 3 y 4, sean iguales a 0. Y estos 4 polinomios, ¿verdad? Son linealmente independientes. Esto también se puede ver de otra forma. Se sabe que cualquier polinomio de grado 3 tiene a lo más 3 raíces reales. Pero si nuestro polinomio es igual a 0 en su combinación lineal, para algunas constantes diferentes de 0, ¿verdad? Para C1, C2, C3, C4, y para todo número real X, pues entonces se ha construido un polinomio cúbico, para el que todo número real es una raíz, lo cual es imposible, ¿verdad? Porque sabemos que la única solución sería la trivial, ¿vale? Bueno, entonces nos quedamos en esta parte, ¿vale? Ya hemos estudiado un poco de la interpretación geométrica, de la independencia lineal, tanto de R2 como en R3. Bien, en la siguiente sesión, ¿verdad? Vamos a estar platicando más acerca de bases y de dimensión. Muy bien, entonces los veo ya en esta siguiente semana para continuar el estudio, ¿verdad? De estos siguientes subtemas que corresponden, bueno, a la unidad número 4. Bien, pues que tengan una buena mañana, una buena tarde o una buena noche en este fin de semana. Bien, entonces nos vemos platicando en la próxima sesión.